Imagina, por un momento, que estás caminando solo en un sendero bosque adentro, rodeado por una naturaleza indómita y misteriosa, la luz del sol filtrándose entre las hojas. Dibuja sombras danzantes en el suelo a tus pies. Mientras caminas, te encuentras frente a una bifurcación en el camino. No hay señales que indiquen cuál es el camino correcto. En esta intersección del destino, te enfrentas a una elección que, aunque sencilla en apariencia, es un microcosmos de la vida misma. ¿Qué camino tomar? Esta imagen, aunque tangible y simple, es una metáfora poderosa de la moral autónoma. El concepto de moralidad que deseo explorar con ustedes hoy es uno que está profundamente enraizado en la autonomía, en la capacidad del ser humano para ser su propio legislador moral, independientemente de las influencias externas y las presiones inmediatas. Es un viaje hacia el interior, una travesía hacia los confines de la razón pura y práctica, donde se forja la verdadera libertad, la libertad que no es simplemente hacer lo que nos place, sino actuar de acuerdo con una ley que uno mismo se da, la ley moral. Ahora bien, ¿por qué es tan crucial la autonomía en el ámbito moral? Permítanme contarles una historia que ilustra la esencia de este principio. En una pequeña aldea, un joven llamado Jochen enfrentó un dilema moral. Se había prometido a sí mismo no mentir jamás, y sin embargo, un día se encontró en una situación donde la mentira podría salvar a un amigo de un castigo injusto. Aquí, Jochen se encontraba ante una bifurcación en el camino de la moralidad. Podría elegir el camino fácil, justificar la mentira por un bien mayor o adherirse firmemente a su principio de veracidad, incluso si ello conllevaba un riesgo personal. Jochen, como todos nosotros, se enfrentaba al desafío de decidir por sí mismo lo que era correcto, sin depender de mandamientos externos o de las consecuencias inmediatas. Esta es la esencia de la moral autónoma. Actuar no por el temor al castigo, la esperanza de la recompensa, sino por el respeto a la ley moral que uno mismo reconoce como universal y necesaria. Jochen finalmente decidió decir la verdad a pesar de las posibles repercusiones, porque comprendió que su dignidad como ser racional residía en seguir un principio que él mismo consideraba justo y necesario. La autonomía moral no es una mera independencia de las influencias externas, es la capacidad de la razón humana para reconocer y adherirse a la ley moral, expresada en el imperativo categórico. Este imperativo no es otra cosa que la voz de la razón que nos dice: obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Cuando Jochen eligió decir la verdad, no lo hizo porque alguien se lo impuso, sino porque reconoció que la verdad es un valor que debe sostenerse en todas las circunstancias. Pero ¿cómo asegurarnos de que nuestras acciones sean realmente autónomas y no meras reacciones condicionadas por factores externos? Aquí es donde la introspección y el autoconocimiento juegan un papel crucial. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿estoy actuando por convicción propia o simplemente reaccionando a las expectativas de los demás? La verdadera autonomía se alcanza cuando nuestras decisiones están alineadas con la ley moral que la razón nos revela y no con las contingencias del mundo fenoménico. Para ilustrar esto, consideremos otra historia. En una sociedad donde el honor y la reputación lo son todo, una joven llamada María enfrentó una elección difícil. Se le ofreció una oportunidad de ascenso a cambio de una pequeña concesión ética. Todos a su alrededor le decían que era una oportunidad única, que nadie se daría cuenta del compromiso. Sin embargo, María eligió rechazar la oferta, pues comprendió que su integridad no tenía precio. Actuó no por miedo al que dirán, sino porque su razón le dictó que su dignidad no podía ser comprometida por un beneficio temporal. Este acto de María es un ejemplo claro de moral autónoma, donde las decisiones se toman basadas en principios universales, no en el cálculo de consecuencias. La moral kantiana nos invita a trascender el reino de lo empírico y las inclinaciones personales para actuar de acuerdo con una ley que es válida por su propia racionalidad. Finalmente,
me gustaría abordar una pregunta que frecuentemente surge. ¿Por qué deberíamos aspirar a una moral autónoma? En un mundo donde la satisfacción inmediata y las recompensas tangibles son celebradas, ¿qué ganamos al seguir una ley moral incondicional? La respuesta reside en la noción de respeto y dignidad. Cuando actuamos autónomamente, nos tratamos a nosotros mismos y a los demás no como medios para un fin, sino como fines en sí mismos. Este respeto profundo por la humanidad en cada uno de nosotros es la fuente de nuestra verdadera libertad y felicidad. En conclusión, la moral autónoma, como la que Jochen y María ejemplificaron, es un acto de liberación interior. Nos permite vivir de acuerdo con principios que reconocemos como valiosos y universales, nos habilita para ser los arquitectos de nuestro propio destino moral. Les invito, pues, a reflexionar sobre sus propias vidas y decisiones. Pregúntense, ¿estoy viviendo según una ley que yo mismo reconozco como justa y necesaria? ¿O estoy simplemente siguiendo el camino que otros han trazado para mí? En este sendero de la vida, la verdadera sabiduría radica en encontrar nuestra voz interior, en forjar una moral autónoma que nos guíe más allá de las sombras del bosque hacia la luz de la razón. Al hacerlo, no solo nos elevamos como individuos, sino que también contribuimos a una sociedad más justa y digna. Así que, la próxima vez que te encuentres en una encrucijada moral, recuerda que la elección está en tus manos y que la verdadera libertad reside en actuar según la ley que tú mismo te has dado. Por la razón y el respeto a la humanidad que compartimos todos.